Mauro Andino, de Alianza País y presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, y también en Guayaquil tengo a la asambleísta de Madera del Guerrero, Cintia Viteri. A ambos buenos días y bienvenidos. Ya se aprobó definitivamente el proyecto de ley de comunicación que irá al debate en el Pleno, o mejor dicho, a la votación en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, asambleísta Andino, los asambleístas de oposición han manifestado que no se recibieron todas sus sugerencias, todas su contribución, la contribución que se hizo durante las últimas semanas de conversación y debate. Finalmente, el debate fue inútil, fue, digamos, sin sabor, y no se recogieron absolutamente ninguna de sus sugerencias. ¿Por qué, asambleísta Andino? Gracias, buenos días. Un saludo a Cintia Viteri. Bueno, primero lo que hemos hecho es construir un documento complementario al informe que se presentó en el mes de julio del año pasado. Correcto. Cumpliendo con el mandato popular del 7 de mayo, de que la ley, de que la Asamblea expida una ley de comunicación, de que se cree un consejo de regulación, que ese consejo de regulación proceda igual a través de la ley a determinar los contenidos explícitamente discriminatorios, sexuales, violentos, a desarrollar lo que tiene que ver con la responsabilidad ulterior y otros temas más. Eso es lo que hemos hecho, a través de 21 artículos y una disposición transitoria. Segundo, no se puede receptar todo. Sería extraordinario poder receptar todo lo que plantean no solamente los asambleístas, sino los diferentes actores. Se ha recogido en gran medida muchos puntos que no solamente han presentado los vocales o los miembros de la Comisión de Comunicación, sino otros asambleístas, sí, como Paco Moncayo, que ha acudido permanentemente a las sesiones, o organizaciones o actores de diferentes medios de comunicación o colectivos, y ello está precisamente en el documento que será presentado hoy al presidente de la Asamblea. Asambleísta Viteri, ¿cuáles son las recomendaciones que como oposición se realizaron y no han sido recogidas? Cero las que han sido recogidas. Como oposición presentamos, inclusive por escrito y verbalmente, en todas las sesiones, y eso le consta a Mauro, nuestro punto de vista, que difiere en gran medida del punto de vista del oficialismo respecto de la ley de comunicación. Y pasemos al primer punto. Bien dijo Mauro, la consulta dijo que la Asamblea expida una ley de comunicación, no que haga un agregado a la que ya existe, número uno. Número dos, que cree un consejo para regular el derecho de los niños, de las personas vulnerables, de los ancianos, de las personas con discapacidad, el derecho de la gente. Y durante estos 4 años el único derecho que se ha defendido con juicios y demandas millonarias ha sido el derecho que tiene el presidente, entre comillas, a que no ofendan su honor. Yo no he visto en un solo caso al presidente demandando porque hayan atentado contra el derecho de las mujeres o discriminado a gente por su condición, raza, sexo, religión, etcétera, o por las imágenes violentas en contra de los niños. No he visto un solo juicio, ni penal, ni una demanda millonaria para defender los derechos de la gente. Y 3, el Consejo. El Consejo de Comunicación está, según el proyecto oficialista, compuesto de 7 miembros, 2 puestos directos por el presidente, 1 de un consejo que también maneja el Ejecutivo, y dice 3 ciudadanos y no dice nada más. ¿Cómo los van a escoger? ¿A través de qué proceso? Por supuesto que es a través del Consejo de Participación Ciudadana, el mismo que escogió al fiscal y a todas las autoridades que el gobierno o el presidente de la República ha puesto a dedo. ¿Eso qué significa? 6 del presidente versus 1 que viene de las universidades o de una elección similar. Mauro, digamos, se mantiene el mismo discurso que al inicio, la preocupación de la oposición y de distintos sectores de la sociedad, porque no ha sido solamente desde la Asamblea desde donde se ha expresado esta oposición, de que este Consejo de Regulación no sea un consejo independiente y que no termine definiendo digamos, conceptos técnicos, sino que termina definiendo cuestiones políticas y ponga en riesgo la libertad de expresión. Bueno, primero hay que hacer varias puntualizaciones a lo que dijo Cintia. Nosotros, en los debates que hemos tenido durante aproximadamente 2 meses, hemos coincidido en muchas cosas, con Cintia, con los otros asambleístas de oposición, con Paco Moncayo y con los otros actores, y está recogido precisamente en el documento, mucho. Inclusive en la última sesión del día miércoles coincidimos en muchísimas facultades que tendría este Consejo de Regulación del Desarrollo de la Comunicación. Ahí, por ejemplo, Betty Carrillo fue determinando punto por punto de algunas coincidencias, que eso es sumamente saludable. Segundo,
Este Consejo de Regulación, que estaría integrado por siete personas, 2 serían del Ejecutivo, 2 del Ejecutivo versus 5 que no serían del Ejecutivo. 1 de los consejos de igualdad, 1 de las facultades de las escuelas de comunicación de las universidades y 3 de la ciudadanía. ¿En dónde está la mayoría? A más de eso, el 261, numeral 10 de la Constitución determina que compete al Estado central. Y cuando hablamos del Estado central, parte de él y el principal es el Ejecutivo, el encargado de llevar a cabo la ejecución de políticas públicas en lo que tiene que ver a la comunicación y a las telecomunicaciones, así como otra serie de disposiciones que constan precisamente en la Carta Fundamental. Pero, por ejemplo, la propuesta de la oposición en torno a quienes integren el Consejo de Regulación era por ejemplo, que esté integrado por distintos representantes de la sociedad civil, así de organizaciones de defensa. No, es que no está así, pues. Está ciudadanos que pueden ser ciudadanos, serán del gobierno, serán de la oposición, serán de quiénes son y quiénes, de dónde se los saca. No, pero ahí con mucho respeto es hilar fino. Decir ciudadanos serán del gobierno. No, hablamos 1 de los consejos de igualdad, 1 de las facultades de las escuelas de comunicación, 3 de la ciudadanía, que puede ser un joven, puede ser un indígena, puede ser un afro, una mujer, una profesional, 3 ciudadanos, precisamente que participen en un concurso de méritos y oposición, y así se integre este Consejo de Regulación, independiente, en la autonomía, en la toma de decisiones de cada uno de ellos. No hablamos nosotros de la independencia de cada uno de ellos, sino como organismo, como tal, como consejo. De 7-2 no hay mayoría del gobierno de manera alguna. Cintia, ¿hay que hilar fino? ¿Se puede hilar o se debe hilar fino o hay razones para hilar fino en este momento? Son 2 del Ejecutivo y 5 que pueden realmente ser independientes. A confesión de parte, relevo de prueba. Acaba de decir quién va a elegir a los 3 ciudadanos. El mismo Consejo de Participación Ciudadana, que es del Ejecutivo, que ha elegido a todas las autoridades que el Ejecutivo quiere. Así es que ahí no se trata de símbolos, no se trata de decir uno puede ser joven, el otro puede ser afro, el otro puede ser indígena. No estamos hablando de símbolos, estamos hablando de quién elige a las personas de cualquier condición que vayan a ese consejo. Y si los elige un Consejo de Participación Ciudadana, de potestad, de mando, el Ejecutivo, entonces obviamente son 3 personas, sea de la condición que fueren, del Ejecutivo. Por otro lado, es un consejo punitivo, sancionador, con dinero, además con la amenaza de las demandas civiles y con la amenaza de las demandas penales, inclusive para personas jurídicas, cuando todos en el país, quienes saben, y Mauro entre ellos, las personas jurídicas no pueden ser demandadas penalmente. Por otro lado, decía Mauro, sí, hemos coincidido, la Betty dijo una cosa y se la aceptó, claro, Betty coincide con Ángel Vilema, que es de país, Ángel Vilema con Mauro, que es de país, Mauro con María Augusta Calle, que es de país, en eso no hay la menor duda. Entre ellos todos coincidieron. Por eso el informe salió con 6 firmas del oficialismo. Y un punto adicional, ¿ante quién? Una pregunta suelta. ¿Ante quién se va a quejar una persona, por ejemplo, ciudadano común y corriente? Que el presidente haya ofendido, como por ejemplo al ciudadano ese que le dijeron traficante de tierras y que la Asamblea negó su derecho, que sí le concede y defiende el presidente a defender su honor. Este ciudadano tendría que ir a un consejo donde la mayoría es del presidente de la República para que este consejo sancione al medio que publicó una declaración ofensiva al presidente o al mismo presidente, la ciudadanía queda en total indefensión. Y por último, el artículo 3, que fue el que más me preocupó y por el que protesté, dice que contenido es toda información que cualquier medio transmita, publicite, reciba o intercambie. Dígame usted, las cartas al lector y las llamadas telefónicas que hacen a las radios en vivo, donde el radiodifusor no puede adivinar quién le va a llamar, cuál es su nombre, apellido y qué es lo que va a decir, son de responsabilidad de ese medio. Si una de esas llamadas dice, por ejemplo, el presidente es un corrupto, ¿de quién es la responsabilidad? Del medio. Mauro, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Sencillamente el derecho a la libertad de expresión no se la coartan a la radio o al diario que no puede publicar cartas, sino a el ciudadano común, el tentáculo del poder en la garganta del ciudadano común. Precisamente ese es el temor más fuerte que existe en este momento, y es que la ley ya se dieron cuenta que no solamente para periodistas y para medios de comunicación, sino que también se podrá extender hacia la opinión de la gente, que se desmotiva, se desincentiva a través de lo que dice en esta ley. Bueno, eso es lo que se ha pretendido, confundir al pueblo ecuatoriano y decir cosas que no son reales. Por ejemplo, al señalar que se va a impedir
que las redes sociales tengan toda la libertad para que puedan expresar lo que sienten. No, lo que hemos dicho es que siguiendo, por ejemplo, el buen ejemplo, aunque redunde, el buen ejemplo de lo que hacen varios medios de comunicación digitales, como por ejemplo el diario El Comercio. Aquí tiene requisitos para registrarse y opinar, que me parece excelente. El diario Ley, hoy, pero el diario Hoy, igual. ¿Cómo va a comprobar el diario que la persona que se registra es realmente la que se registra? ¿Qué tal que yo usurpe sus datos y me inscriba en el periódico con sus datos y pongo un mensaje absolutamente injurioso en contra del presidente de la República? Ahí hay dos cosas. Primero, que ya no es responsabilidad del medio. ¿Por qué? Porque el medio no puede tener la capacidad suya. No, pero una cosa. Primero, no es responsabilidad del medio, porque el medio tendría que transformarse en un investigador para saber si esa identidad es falsa o es verdadera. La segunda, que si es que usted me injuria, obviamente que usted responde ante mí, ante la justicia, por injurias graves, calumniosas o no calumniosas. Pero si yo robo su nombre para injuriar a alguien más, usted no va a saber que yo lo robé. Obviamente, pero ahí está responsabilidad de quien quiere actuar con mala fe. ¿Y usted cómo va a probar eso? No, pero eso es ya la forma de pensar de cada ser humano, que quiera actuar de mala fe o utilizar un medio electrónico precisamente para denigrar. Eso es, por ejemplo, de los cobardes, de algún delincuente, de algún desadaptado que cree que un medio electrónico es la forma para insultar o decir lo que le viene en gana. Y eso no debemos permitir, porque en ninguna parte del país del mundo se permiten los insultos. No, eso no se permite. Se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana.